y fue colaboradora en el análisis de datos en las redes de monitoreo atmosférico, una de las redes más grandes de Latinoamérica. Actualmente, entonces, como les decía, es investigadora de CONICET en el IFIR, donde realiza estudios sobre cambio climático, atmósfera, espectroscopía, percepción remota, radiación solar y efectos en sistemas biológicos. Y con Adriana estamos a punto de iniciar una colaboración en monitoreo de calidad del aire y concentraciones de partículas en la atmósfera, y sobre ese tema nos va a hablar hoy. Así que bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Javier. Y para mí es un gusto y un placer estar acá. Eh, Me disculpo de antemano porque tengo un poco la voz tomada, pero voy a hacer el esfuerzo para hablar fuerte. Y tal como les comentaba Javier, estamos a punto de iniciar una colaboración para establecer una red de monitoreo de calidad del aire, especialmente de partículas. Em, de ahí deriva el título de este seminario y bueno, comenzamos. A ver qué. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de contaminación del aire es importante saber cuál es el impacto que tiene en la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que cerca de 4.2 millones de muertes ocurren al año en todo el mundo. Esto se debe a que diferentes gases y partículas afectan enfermedades de base o exacerban otras. La contaminación atmosférica, cuando uno piensa en contaminación atmosférica, generalmente se asocia a dos conceptos, en especial el cambio climático y calidad del aire. Pero en nuestra provincia, acá en Santa Fe, tenemos diferentes tipos de emisiones de origen antropogénico, es decir, aquellas que derivan o que son provocadas por el ser humano. Tenemos de industrias, de fábricas, tráfico vehicular y bueno, también algo que se ha venido presentando con mucho más frecuencia en los últimos años, relacionado a los incendios en los humedales. Pero es importante distinguir que cuando hablamos de contaminación atmosférica y se asocia estos dos conceptos de cambio climático y calidad del aire, existen dos grupos bien diferenciados de contaminantes. Unos se trata de aquellos que tienen una influencia en el calentamiento global o en el cambio climático, es decir, son esos gases que quedan en la atmósfera y que atrapan el calor y no permiten o favorecen a que se empiece a calentar la Tierra. Y otro grupo también muy importante es el que se monitorea con fines de regulación para el control de los efectos en la salud. Estos son los que se conocen como contaminantes criterio y son los que generalmente se miden en las redes de monitoreo de calidad del aire. Nosotros particularmente nos vamos a enfocar en el material particulado de 10 y de 2.5 micrones. ¿Y qué es el material particulado? Bueno, el material particulado de 2.5 micrones se refiere a aquellas partículas que son de diámetro igual o mayor a 2.5 micrones y las partículas de 10 micrones, aquellas que son de tamaño menor o igual a 10 micrones. Estas, para que tengan una idea, tienen una dimensión de una partícula de 2.5 micrones, tiene cabe aproximadamente 20 veces en el diámetro de un cabello. Aquí lo pueden ver. Y tienen mucha influencia no solamente en la salud de las personas, tienen un impacto, sino también cambian una serie de procesos en la atmósfera. Por ejemplo, acá
Esto que se ve en esta imagen es humo de la quema de los humedales que están frente a Rosario, la ciudad de Rosario, y todo esto son partículas, humo que se ve acá en el fondo y provoca dispersión, ¿no? Ahora, por otro lado, el material particulado tiene un efecto según sus dimensiones y su capacidad aerodinámica. Por ejemplo, las partículas de PM10 logran penetrar digamos, en el tracto respiratorio, en el esófago. 2.5 penetran un poco más en la parte primaria de los pulmones. Las partículas de 1 micrón logran penetrar hasta el fondo de los pulmones y de 0.5 logran ingresar inclusive al torrente sanguíneo. Sí, ahora, cuando hablamos de redes de monitoreo de calidad del aire, esto es también para tener una referencia de cuánto se mide o cuánto se tiene que, cuánto es, digamos, el número de puntos o de estaciones que hay que tener para tener una referencia. Esta es un mapa de la red de monitoreo de EPA de Estados Unidos. Estos son mapas que simplemente es una presentación de diferente forma en cada uno de los países. Acá se tiene estaciones de monitoreo puntual, una por cada estación, y acá está puesto un señalador por cada sistema de monitoreo. Es decir, acá se pone una estación y acá está la red completa. Cada punto marca una red completa. Lo ideal es que en ciudades donde empieza a haber gran tráfico vehicular o son ciudades grandes, se tenga al menos una estación de referencia. Ahora, cuando busco, quisimos consultar esta cuestión de cuántas estaciones teníamos acá en Argentina, nos encontramos que al menos la información que es pública en el Sistema Integrado de Información Ambiental del Gobierno Nacional, encontramos que solamente se encuentran en la provincia de Buenos Aires algunas estaciones. Es decir, no hay una red estandarizada a nivel nacional como en algunos otros lugares, ¿no? Pero también lo que me llamó mucho la atención es que buscando también referencias, porque con el propósito de controlar y de prevenir a la salud cuando hay a la población, hay que prevenir a la población cuando hay contingencias, cuando hay fenómenos meteorológicos como por ejemplo, los incendios forestales o cuando hay llegada del polvo del Sahara que crecen muchísimo los niveles de concentración de las partículas, no hay estos niveles de referencia, digamos, muy, muy notorios acá. Lo consulté en la página y era llamativo que solamente tenían como, digamos, el nivel de referencia límite aparecía partículas en suspensión y una medición mensual, es decir, no hay un estándar de referencia para tomar la calidad del aire buena o mala, no aparecen, al menos de manera pública en el organismo correspondiente. Para tener una idea también, organicé esta tabla para ver cómo es respecto a lo que se hace en otros lugares. Por ejemplo, la OMS recomienda para material particulado de 10 micrones que no supere la cantidad de 45 microgramos por metro cúbico. La EPA, que es de Estados Unidos, 150, y el SINAICA en México recomienda 60 microgramos por metro cúbico. Y Santa Fe, sí, a pesar de que digamos, a nivel nacional no hay información sobre estos límites, Santa Fe sí tiene en su legislación, en su normativa, que al menos el PM10
se considera un límite de 150 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, todavía en nuestra provincia no tenemos un límite establecido para las partículas de 2.5 micrones, que son más peligrosas por su tamaño, porque logran ingresar más profundamente al organismo, como ya lo vimos. Bueno, a partir de esto, les comparto algunas experiencias. En Rosario ha crecido mucho el parque vehicular, por lo tanto las emisiones, además se encuentran las emisiones de los barcos, que eso también inyecta gran cantidad de contaminantes a la atmósfera, y dependiendo del viento es la manera en la que va influyendo en la ciudad. También ha crecido mucho la industria de la construcción, se han empezado a construir muchos edificios y eso también emite partículas. Hay muchas fuentes de emisión, pero se conoce poco y se mide mucho menos. También, por supuesto, esto que les he comentado desde el principio, ha habido un incremento hubo un incremento en los últimos años de emisiones por quema de pastizales en los humedales del río Paraná. Y en este aspecto, estos incendios que ocurrieron en el 2020, del 2020 al 2022, se dieron en una coyuntura donde tuvimos un fenómeno de la niña triple dip, es decir, el fenómeno de la niña, que acá se representa con sequías exacerbadas, se mantuvo durante 3 inviernos consecutivos, y eso trajo una profunda sequía aunado a la bajada del río Paraná, el más grande en los últimos 50 años, y las prácticas que se tienen para renovar pastizales en los humedales, donde queman para limpiar la maleza. Esto provocó incendios descontrolados y récord, algo sin precedentes. Nunca se había registrado esta cantidad de emisiones. En esta imagen satelital que vemos acá del el servicio FIRMS de Estados Unidos, ven que estos focos de incendio que se ven acá, esto es rojo, y esta parte es humo que la dirección del viento lo arrastra hacia Rosario. Habrán visto unos años atrás esas imágenes que recorrían el país sobre cómo estaba Rosario inundada de humo. Nosotros en el instituto lo padecimos directamente porque está cerca del río, está frente al río, y el humo invadía completamente el predio. Y esto también, bueno, nosotros hicimos un trabajo sobre el análisis de cómo se correlacionaba, cómo hacía este vínculo entre el viento, el humo, las condiciones meteorológicas. Cuando el viento venía del suroeste, había, como es de esperarse, mayores focos de incendios, ya que acá a las ciudades del cordón industrial y la zona metropolitana de Rosario la separa el río Paraná. Y era de esperarse que cuando el viento es suroeste hubiera mayor área quemada y por lo tanto mayores focos de incendios. Cuando había viento noroeste, el humo, o norte, por ejemplo, el humo empezaba a llegar a las ciudades. Y esta experiencia también, primero en el año 2022, nos dejó al descubierto que necesitábamos tener medidores para saber cuál era la concentración de material particulado, porque en ese momento no había nada. Y recuerden, estábamos todos en pandemia, encerrados. Y en uno de mis viajes a México, adquirí un equipo que compré en Estados Unidos, y bueno, lo instalamos acá en el centro de Rosario, y pudimos detectar en tiempo real cómo evolucionaba el material particulado. Este es de
2.5 micrones, y si se fijan, el máximo alcanzó casi los 900 microgramos por metro cúbico. Este es el límite de la Organización Mundial de la Salud, 15 microgramos. Fíjense cuántas veces lo superamos por el paso del humo. Bueno, y como también esto nos da cuenta que necesitábamos seguir perfeccionando y seguirnos preparando ante este tipo de eventos meteorológicos y debido a la crisis climática. Empezamos también a trabajar en el diseño de nuevos dispositivos porque revelaba la necesidad de recolectar partículas también para saber cuál era la composición, no solamente la concentración. Y con un par de investigadores del IDICER, presentamos un proyecto en provincia para la construcción de un muestreador de material particulado, ¿sí? Que es este que ven acá. Por un lado, tenía el propósito no solo de medir la concentración de material particulado, sino también recolectarlo y analizar su composición por diferentes técnicas. Sí, debido a diferentes inconvenientes que se tienen por la evaluación, por todo lo que nos enfrentamos en el sistema, que siempre ya muchas personas lo han mencionado, que tenemos que estar casi con una batalla contra el tiempo para hacerlo rápido, importaciones. Bueno, al final de cuentas, nos tuvimos dificultad para comprar unas piezas, pero sustituimos otras porque tenían que ser importadas, y hubo diseños que se sustituyeron con ayuda del personal de apoyo del Instituto de Física. Se diseñaron piezas en el taller de tornería, y se creó este émbolo también con la impresora 3D. Acá se pone una membrana, esto se genera vacío a través de una bomba y recolecta el material particulado que posteriormente es llevado al laboratorio. Este es el gabinete que se diseñó, y acá se le acoplaron los medidores de material particulado. Se le han ido agregando otros aditamentos como un medidor de velocidad de viento. Lo interesante de este instrumento es que tiene autonomía, cosa que no ocurre con los equipos comerciales. Este equipo tiene un generador que se conecta, lo llevamos al campo. Actualmente tenemos, con este equipo lo estamos probando afuera de una empresa aceitera en la cual estamos recolectando por lo menos una vez al mes. Vamos, cuando las condiciones atmosféricas nos lo permiten, recolectamos partículas, y la idea es correlacionar los datos que estemos encontrando en aire con aquello que están encontrando a través de muestras de sangre de los obreros que trabajan en esa empresa, para ver si hay contaminantes cruzados. Sí, bueno, gracias al excelente trabajo que hicieron el personal de apoyo del IFIR con el diseño, y me ayudaron con el diseño, con el ensamblaje de este equipo que se hizo completamente en el Instituto de Física. Nos otorgaron una mención en Naciones Unidas como un desarrollo de impacto académico, y mencionan a la Universidad de Rosario, a CONICET y al Instituto de Física por un equipo de bajo costo que tiene autonomía, que puede ser usado en campo y que abona definitivamente a los objetivos para el desarrollo sostenible. Bueno, y en ese sentido, el año pasado también, que estuve dando una charla en Monterrey, en México, y después tuve una visita con un colega de la UNAM, Miguel Ángel Robles, me decía, bueno, yo no sabía que estabas también metida como en estos temas de medición de partículas, y me contaba que
en un proyecto que tenía financiamiento de la red PEMBU de la UNAM, que es una red que ya tiene una larga trayectoria de medición de variables meteorológicas y ahora de contaminantes. Tenían un proyecto en el cual estaban desarrollando estaciones de monitoreo de material particulado de bajo costo. Y ahí surgió la idea de emprender esta colaboración porque yo le comentaba esta necesidad de tener medidores frente a la dificultad de importar equipos que para nosotros son muy caros, que con el precio del dólar, siempre que estamos sujetos al precio del dólar, eso nos cuesta muchísimo. Estamos hablando de, no lo mencioné antes, pero un equipo de monitoreo de material particulado de referencia, estamos hablando que anda entre los 10,000 o 15,000 dólares en puerta en una empresa. El equipo que les mostré anteriormente lo hicimos con 2,000. Entonces estamos hablando de que es un ahorro importante. Por supuesto que no pretendemos hacer una competencia de esto, sino esto tiene propósitos de investigación, siempre perfectible, siempre con sus limitaciones, pero nos permite seguir avanzando, seguir conociendo nuestro entorno y aportar datos que sean útiles para mejorar el entorno en el que vivimos. Entonces, charlando un poco con este colega, me comentó que había la oportunidad de hacer este intercambio, tenía un diseño y podía armarme, fue todo muy, muy rápido también. Podría armarme algunas estaciones de monitoreo para instalarlas acá. Y así les cuento muy rápidamente, es básicamente los 3 elementos más importantes de la estación. Son estos: un medidor de PM, tiene PM1, que muy pocos sensores de bajo costo lo tienen, PM1, 2.5, PM4, 10. Tiene también una micro que permite la conexión a Wi-Fi, que tiene reloj, una memoria de 4 megabytes también para ir guardando la información en caso de que se desconecte. Y tiene sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica. Aquí, este es digamos, el ensamblado de todos los sensores, van acá adentro, es una cosa pequeñita, y esta es la vista lateral de cómo van todos los aditamentos. Y acá se puede ver, una vez que se tiene el instrumento listo, porque es importante mencionar, y en esto quiero ser muy clara, los equipos de bajo costo tienen sus limitaciones. No pretenden reemplazar los equipos de referencia, aquellos que que tienen estándares, que se utilizan para calibración, que tienen calibraciones también reguladas, sino que es una herramienta que nos permite conocer nuestro entorno y con el debido cuidado nos pueden proveer de información valiosa con una incertidumbre, digamos, menor o un poco, una incertidumbre que nos permite sacar conclusiones efectivas. Y acá, en virtud de eso, nosotros hicimos una comparación sobre cómo se comporta un equipo de referencia de la Ciudad de México, de la rama, que tienen una tradición muy grande de monitoreo de la calidad del aire, tienen mucha experiencia, es una red consolidada y tienen un instrumento ahí en la UNAM de referencia, es este rojo, y el verde es el equipo de bajo costo. Si se fijan, tiene un nivel de respuesta muy similar, muy bueno. En algunos tiene algunos sobresaltos, porque estos equipos también
tienen mucha sensibilidad a la humedad y a la temperatura, pero uno puede determinar cuál es la desviación con esto, ¿no? Y así es como se ve el instrumento instalado, el primer instrumento instalado en el IFIR de la colaboración. La colaboración se llama MAYAM, le buscamos un nombre, MAYAM, que es Monitoreo Atmosférico Integrado entre Argentina y México. Buscamos un nombre que fuera sencillo de recordar e incluso tiene algunos significados por ahí que estaría, bueno, en otro momento con más tiempo lo puedo expandir, pero tiene significados en lenguas originarias que hablan sobre la colaboración, la palabra primero aparece acá también primero porque es una primera colaboración, es algo que se hace en conjunto por primera vez entre Argentina y México, y me parecía que era una buena referencia. Y bueno, acá también les muestro cómo está la página donde se van a publicar estos datos. La idea es que sean abiertos al público, que lo puedan consultar. Normalmente las redes de monitoreo atmosférico están reguladas por los gobiernos, el Estado, es quien provee de estos datos porque es quien garantiza el control de las emisiones para mantener y resguardar la salud de la población. Sin embargo, en algunos lugares existe también mucha coordinación del sector privado donde ponen sus estaciones y proveen de información. Y acá en la provincia no teníamos ni una ni la otra. Entonces, me parece muy interesante que en este sentido sumemos esfuerzos desde CONICET para empezar a implementar una red de datos que sean abiertos. En esto sí soy enfática porque la ventaja de este sistema es que van a ser datos con mediciones en tiempo real, públicos, y que se pueden acceder a través de una página. Sí ha habido, al menos en Rosario recuerdo, ha habido esfuerzos, eso también hay que mencionarlo, ha habido esfuerzos de universidad y de otros entes académicos que han hecho mediciones, pero se han enfrentado también a esto, ¿no? A producir los datos que sean públicos de manera abierta, y producir también buenos datos es aún un reto mayor. Por eso es importante que no solamente se publique, sino que también a la par tenga personas que estén evaluando y que nos ayuden a tener estas advertencias, ¿no? De cuando hay, por ejemplo, estos picos. Acá uno de los colegas también de Alifir me comentaba, mira que subió recientemente, hace unos días, subió muchísimo el material particulado y de madrugada, cosa que es inusual, que suba mucho. Uno esperaría que ocurra en las horas donde hay más tráfico vehicular o donde hay alguna fuente de emisión cercana, algún barco, pero ocurrió durante la noche. Y después corroborándolo con otras personas con las que colaboramos del sistema de alerta temprana, nos decían que había la quema de basura de un basural, y el viento favoreció a que las emisiones llegaran justo al punto donde estaba el instrumento. Bueno, ya para terminar, ¿por qué es importante esta información? Bueno, primero para empezar a impulsar estas políticas públicas estatales, esto que comentaba a mitad de la charla, donde necesitamos tener no solamente niveles de referencia, porque muchas veces ha ocurrido que se toman los valores de la OMS como referencia, y la OMS cada vez está bajando más los valores de referencia
de material particulado para cuidar a la población. Pero hay lugares donde estas metas no son alcanzables porque no van de acuerdo a su topografía, sus condiciones de atmósfera, sus condiciones de suelo. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, que es mi lugar de origen, es muy difícil alcanzar esas normas porque a mitad de años reciben polvo del Sahara y el polvo del Sahara es algo natural y sube el nivel de partícula tan alto que es muy difícil no superar esas metas y constantemente hay estas alertas. Entonces, para hacer una buena regulación, una buena reglamentación sobre esos niveles y cuidar la salud de la población respecto a lo que sí podemos controlar, que son las emisiones antropogénicas, hay que hacer un buen diagnóstico y para hacer un buen diagnóstico hay que hacer una buena medición. Por eso es importante. Hacer una buena medición hay que tener muchos datos a lo largo del tiempo para poder establecer cuáles son los valores habituales que acostumbra tener ciudades como por ejemplo acá Santa Fe o Rosario, cuáles son sus niveles sin mayores emisores y con ello establecer un umbral. Bueno, y también sirve para concientizar sobre la calidad del aire y por supuesto proteger al ecosistema. Y eso es todo. Muchas gracias, Diana, por el seminario, muy interesante. Tenemos tiempo para preguntas. Sí, ¿qué tal, Adriana? Una pregunta. ¿Vos sabés cuál es el principio de funcionamiento del sensor? Porque vos mostraste un sensor que hicieron ustedes que trabajaba con una membrana, dijiste. ¿Sabés cuál va a ser el principio de funcionamiento de este sensor? Del creado para recolectar muestras. Sí. Okay. Ese. Sí. Este tiene dos propósitos separados, pero funcionan en paralelo. Por un lado, recolecta material particulado total. No recuerdo si lo mencioné justo cuando lo estaba describiendo. Cuando tuvimos las dificultades de no poder importar una pieza que teníamos que comprar en el exterior y nos aumentó mucho el precio porque hubo una devaluación en medio, la pieza específicamente era para recolectar material particulado de 2.5 micrones. Y para recolectar material particulado de 2.5 micrones se hace lo que tiene el mismo principio, es con una bomba de vacío, un flujo controlado, no ahonde mucho en eso, pero acá conocemos el flujo y también tenemos un medidor de presión. Y cuando esto hace vacío, acá lo dejamos por un tiempo definido y recolectamos el material particulado total. Eso es lo que hace el equipo. Con la pieza que habíamos planeado inicialmente, que era para 2.5 micrones, el principio era el mismo, pero usaba un ciclón. Esa pieza tenía como un arreglo de tipo ciclónico, se le llama, para empezar a separar el material particulado de 2.5 micrones. Sin esa pieza no pudimos diferenciarlo. Es decir, que simplemente conociendo el volumen, la superficie, el tiempo, recolecta una cantidad de material particulado total sobre esa membrana. Y eso después se recolecta, se sonica
y las partículas que quedan ahí atrapadas ahora este es un proyecto que tenemos con una de las investigadoras con quienes participamos en este proyecto. Esas partículas se ponen en interacción con células que están en los macrófagos del pulmón para ver la reacción y su respuesta inmune, ¿sí? Pero siempre tomando en cuenta que este recolecta material particulado total. Ahora, ¿cómo mide la concentración de material particulado de 2.5 micrones y también de 10 micrones? Lo hace con un sensor que están acá, que es por atenuación. Es un LED que tiene un sensor acá del otro lado y permite derivar cuál es la concentración del material particulado, pero son conductos distintos. Es decir, nosotros integramos en este dispositivo dos objetivos. ¿Qué es lo que hacen los equipos o equipos de este tipo que son estandarizados? El principio también de funcionamiento es el mismo, a través de una bomba, que de hecho nosotros tratamos de con esta bomba llegar al mismo volumen, al mismo flujo. Se recolectan las partículas en una membrana, se pesa el filtro antes y después y se deriva cuál es la concentración de material particulado en ese tiempo. Así funciona. Nosotros, como recolectamos el total y no tenemos esa balanza, simplemente lo usamos como caracterización de cuáles, como caracterización en general de cuál es la composición, cuál es el efecto que tiene sobre células, en este caso de los pulmones, que es una línea que está trabajando una investigadora, y el tema de la concentración yo lo estoy midiendo por medios ópticos, no por gravimetría. Gravimetría es por pesada, digamos. Y el equipo que han instalado acá también trabaja por medios ópticos midiendo concentraciones. Exactamente. Tiene un LED que, a ver, acá está el sensor, Sí, es por medios ópticos. Tiene un LED y determina por atenuación cuál es la concentración de partículas. En general, cuando sube PM10, suben todas, o sea, siguen como es proporcional, digamos. Acá, de hecho, con estas experiencias ya se tiene este es de 2023, pero hay una serie mucho más larga y se le han hecho algunas correcciones para resolver estas variaciones que se tiene. Hay un factor de corrección, digamos. Sí. ¿No ponen algún espectrómetro? ¿No ponen las partículas para saber la composición química de las partículas? Porque si no, el tamaño es una cosa. Sí. De hecho, el proyecto con el que armamos este dispositivo, el dispositivo de recolección, también incluía la instalación de HPLC, de un espectrómetro de masas, me parece. Hay diferentes instrumentos que están por instalarse para hacer una caracterización mucho más completa. Incluso está... Sí, sí, hemos hecho también imágenes por microscopía que nos han dado información, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo este relevamiento alrededor
de la empresa esta aceitera. Llevamos algunas muestras al microscopio y nos empezaron a dar también información sobre lo que había en el ambiente. Muchas cosas que encontramos no las logramos identificar todavía, pero de hecho se están haciendo ahora recolección de muestras y están esperando acumular para ser analizadas. No están todavía. SEM. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy linda la presentación. Entiendo que hay instalados estos dispositivos en Rosario y ahora se va a instalar uno acá en Santa Fe. La idea es, ¿hay un planeamiento de distribución? Bueno, ¿cuál es el argumento que se está tomando para los diferentes dispositivos y si es en la provincia de Santa Fe o se piensan expandir un poco más? Sí, muy buena pregunta. Mira, de hecho, estamos pensando que la red crezca primero acá en la provincia, empezar a instalar un instrumento acá, ahora se queda un instrumento acá. Hay uno en Rosario, se instalará otro probablemente ahí en Rosario también o en los alrededores. Y empezar a traer para integrar una red, primero provincialmente y esperando que esto se extienda. Sí, pero esa es la idea, empezar por lo menos aquí en la región, en Santa Fe y en Rosario. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar como cuál es el área que tiene, de análisis que tienen estos equipos. Quiero decir, si yo pongo uno acá dentro de la ciudad de Santa Fe, eh, si podría generalizar estas mediciones para toda la ciudad o tal vez como el área medida es más pequeña. Digo, si yo después quisiera obtener datos, por ejemplo, de la zona industrial por la zona de Sauce o zonas más alejadas de Santa Fe, se necesitaría seguir ampliando esta red, ¿verdad? Sí, precisamente esta es la ventaja de los equipos de bajo costo, que tienen quizá dificultades en la precisión, pero nos permiten extender superficialmente grandes puntos. Y tu pregunta es muy, muy importante porque sí, no se puede generalizar. Es decir, si justamente cuando se tomó la decisión de dónde instalar el primero, charlábamos con Javier sobre cuál era, dependiendo de la necesidad, consideramos que, bueno, era mucho más importante en ese sentido tener un equipo acá en la ciudad que, por ejemplo, en un lugar un poco más verde o con menos tráfico vehicular. Tratamos de que fuera en un punto donde pudiera caracterizar mayormente a lo que acontece en la ciudad. Pero las diferencias de cómo se comporta el material particulado, las emisiones, nos lo van a ir dando conforme vayamos abarcando en superficie. Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo estaba pensando ahí cómo determinan el tema de la altura a la cual ubican esos dispositivos. Me imagino que también eso va a depender, digamos, si uno lo ubica más abajo, más arriba, ¿cómo determinan eso? Sí, sí, absolutamente es de acuerdo. Eso es importantísimo, el tema de la altura. No se puede colocar muy abajo porque no es representativo. Incluso me ha tocado ver equipos que están a una altura por ejemplo, de una casa, que son apenas unos metros, 3, 4 metros, y pasa un auto y sube. Entonces, lo ideal es que esté en un lugar alto, no
no un edificio, pero digamos unos cuantos metros, 15 metros, está bien, es donde, de hecho nosotros acá en el IFIR sí, debe estar más o menos a esa altura, unos 15 metros. Pues ya lo... Sí, eh, es, es una elección, porque también uno tiene que afrontar estas dificultades de mediciones de campo, de lo ideal para la medición, con todo lo que implica el cuidado, el mantenimiento. En redes, por ejemplo, de monitoreo, algunas donde he estado, se prioriza la seguridad antes que estén en un lugar con las condiciones ideales, que no le tape nada, porque eh, también está la cuestión de que o lo dañen o el equipo sea afectado de alguna manera. Uno trata de cuidar todas estas variables y hacer una elección. ¿Quién los fabrica estos equipos y cuánto sale más o menos un sensor de estos? Sí, em, bueno, este es un diseño que sale de la UNAM, sale de un colega, un grupo de investigación de la UNAM. Y cuando llega a Rosario, ya le hicimos ciertas modificaciones, así que ya tiene un poquito de ambos, porque cuando recién lo habíamos instalado, yo creo que ya se lo he comentado a todo el mundo, no soportó el clima de acá, de Rosario, y una tormenta lo mojó todo, no lo destruyó, básicamente. Entonces tuvimos que desarmarlo, construirle otra estructura. Nos mandaron los planos con la impresora 3D, se hizo unas modificaciones en el diseño para cuidarlo, que ya evitar esto que le entraba agua. Y hemos tenido eh, fue el agua, después hay estas telarañas que, claro que por supuesto allá no pasa, acá estas telarañas que vuelan grandes alturas y se enredan, entonces hay que subir cada tanto a limpiarlo. Y hace un par de semanas, incluso no sabíamos por qué se nos había apagado y subió el ingeniero Federico Mateo, un chico que ha ayudado muy activamente a la construcción y a la modificación del equipo. Y me lo trae y me dice, mira, eran dos vaquitas de San Antonio, una que estaba apachurrada y la otra como que estaba rescatándolo ahí, no sé, habían apagado el equipo, había pasado algo que se apagó el equipo, la limpiamos y empezó a andar perfecto. Pero son cuestiones que surgen en la medición de campo que, que pasan y que uno tiene que ir mejorando el diseño en la marcha. Por supuesto, las estaciones meteorológicas que son automatizadas, comerciales, traen otros aditamentos que empiezan a elevar los costos. Y para una idea de costo, el ESP32 y el BM280, que es el que mide humedad y presión y temperatura, deben estar en 40.000 pesos entre los dos. El sensor de partículas, no sé, porque tengo uno, pero no es de esa calidad, pero creo que debe ser lo más costoso. Sí, de hecho, el sensor de temperatura y humedad lo tuvimos que comprar acá de la tormenta cuando se nos mojó. Sí, lo compramos y sí, no salía mucho. Sí, eran como, no recuerdo, 15.000 pesos o algo así. Pero sí, el sensor de partículas es el más caro.
No, eso no es mi especialidad. Acá es donde van a estar, esta es la página web donde si ustedes entran a esta página web, seleccionan el dispositivo, la fecha, el día que quieren ver y van a empezar a ver los datos acá en esta página de manera... Sí, 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 acá se puede entrar tranquilamente. No sé si tienen más. No, hay muchas cosas que tenemos todavía en un desarrollo. Esa es una, sí, sí. ¿Has podido, o a lo mejor ya recién llegás y no pudieron verlo, digamos, pero has visto el sitio donde se supone que van a instalarlo acá acá en el edificio? Digo, porque eso lo hemos estado charlando en el CD y demás. Javier incluso está pidiendo los permisos, no solo a la dirección de los institutos que funcionan aquí, sino a la dirección del CCT, que es el que maneja todos los edificios de CONICET, ¿no es cierto? Digo, si ya tuviste la oportunidad de subir a la terraza y ver, digamos, si el sitio es idóneo y ese tipo de cosas. Sí, pues vamos llegando, pero en la videollamada que tuvimos previamente me mostró algunas fotos del lugar. También hice un análisis con Google Maps, que ahora todo lo podemos ver satelitalmente, de cómo era la región, para tratar de caracterizar lo mejor posible las emisiones de la ciudad. Vi cuál era el edificio, eh, vi más o menos cuánto era la altura. O sea, yo hice una vista rápida de arriba y Javier me mostró fotos. Yo pienso que es un buen sitio para, para... Sí, 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 sí. Sí, y además como destacaba hace un momento, hay que optar y hacer un equilibrio entre el cuidado del instrumento, el mantenimiento, porque uno puede encontrar el lugar ideal para el beneficio de la medición, pero si eso implica poner en riesgo el instrumento, por ahí es preferible llevarlo a un lugar donde resignemos algunas cosas, como la altura, por ejemplo, pero tener en cuenta esa consideración, la sabemos, eh, y no ponerlo en riesgo en otro lugar o si de pronto se desconecta, no encontremos una persona que vaya y mire qué pasó y perdamos 2 semanas de datos hasta que alguien va y lo mira. Es optar entre inconvenientes. Sí, 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 hay que, insisto en esto, son elecciones y una para nosotros que es primordial es el mantenimiento, la atención del instrumento, que alguien esté al pendiente por sí. Por supuesto que nosotros lo armamos para que sea automático y tenga el menor mantenimiento posible. Esa es una de las ventajas de los equipos de bajo costo. Pero no, no, no es inevitable que ocurran estas cuestiones, la vaquita de San Antonio, la telaraña, o sea, son cosas que quedan fuera de eso. Ay, muchas gracias. Sí, incluso cuando surgió esta idea con mi colega de la UNAM, em, inmediatamente pensé, no, Santa Fe tiene que tener su red, empezar por, por nuestra casa, empezar
porque aunque yo soy de Monterrey, nací en Monterrey, siempre me dicen que soy la mexicana rosarina. Y este afecto también, el conocimiento por la región, el interés que hay con esta crecida de emisiones y con la crisis climática que tuvimos durante los incendios, bueno, fue algo que también impulsó esta iniciativa. No sé si tiene alguna otra pregunta más. Una sugerencia más, viendo ahí el dispositivo, ya que todavía no lo han instalado, el soporte yo no lo haría así tan plano como de acá logro apreciar por el tema de los horneros y las palomas que tenemos aquí. No sé si que te van a hacer una casita de hornero ahí. No sé si llegan tan alto, no sé. Pero bueno, cuando pongan el soporte, ya que tenés problemas con las arañas, te van a hacer una casa de hornero ahí seguro. Ay, sí, eso no hay en México seguro, así que no lo... Sí, 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 sí. Yo no he Sí, ya me visto nido de pasó. hornero tan alto así. Un sexto piso, no sé. Sí, sí, me pasó que hace unas semanas que subí y estaba una paloma parada ahí arriba. Sí, sí, no sé si no entraba para hacer un nido, pero estaba acá arriba. Sí, 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 es la parte de la fauna. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, le agradecemos nuevamente a Adriana. Muchas gracias. Gracias. Contrario, no puedo salir porque estoy